Acá estamos, como sin careta. No es un vecino, sí es un vecino también, pero es abogado. Estamos contentos de tener un abogado sin careta, pero feliz, no te puedo explicar. Leandro Prieto es abogado y además es secretario general de la Asociación Judicial Avellaneda Lanús. Exactamente. ¿Está bien dicho? Exactamente, así es. Lo vi hoy a la mañana en la Plaza Alsina y me lo traje. Le dije, che, venís, y se copó, bien ahí. Y está bueno, está bueno. ¿Qué onda con Morales, la Constitución? No entendemos nada. Y bueno, nosotros tampoco, No. pero vamos a intentar acá aportar un poquito a ver si entre todos podemos llegar a alguna idea, alguna aproximación. Porque, ¿sabés qué pensaba? Veníamos para acá con Pocho, el papá de la Petu, Ajá. y el papá de la Petu nos decía, pero ¿cómo puede ser que nadie supiera lo que decía la Constitución y lo votaran igual? Es un tema, es un tema. A ver. ¿Por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no se habló antes? Esa es como la... Porque como que todos nos sorprendimos con eso, pero realmente no se sabía. Todos no se sorprendieron, algunos lo venían pergeneando. Digamos, nosotros nos sorprendimos. Haciendo un ejercicio antes de venir para acá, buscando novedades de último momento, y le pido por ahí a la audiencia, a ustedes que hagan ese ejercicio, googleen a ver si alguno de ustedes los desafío que puedan encontrar el texto de la reforma. No, si te traje acá porque nos volvimos locos buscando. Estamos hablando de una reforma que está aprobada y que todavía no puede ser, por lo menos no pude hallarla. Es muy difícil, por lo menos es dificultoso encontrarla. Y bueno, y esto habla de, digamos, el grado de irritación que ha causado en el pueblo jujeño la sorpresiva reforma constitucional, bueno, con el agravante de muchos artículos que todavía, bueno, uno no puede tener con la completa claridad de qué es la totalidad de lo que se modificó, pero en un principio el apuro no es un buen indicio de lo que se está buscando. Mucho ocultismo, ¿no? Alrededor de esto. Muchísimo. Mira, antes de venir estaba también buscando algún paralelismo. Yo soy de las personas que pienso que la información es muy importante, que debe hacerse con responsabilidad, y por eso uno trata de poner su mirada. Yo no digo que tenga la verdad, voy a transmitir mi mirada sobre la verdad, que es relativa. La ley de comunicación, de servicio de comunicación audiovisual, tardó 5 años en promulgarse, desde que se empezó a trabajar en el año 2004 hasta que se sancionó en el 2009. Estamos hablando de una ley que además hubo foros públicos, hubo foros participaron por todo el país, hubo foros federales. Esa ley es una norma inferior a una constitución. Claro. Entonces, una ley tardó 5 años y una constitución 3 semanas. Digo, eso ya solo debiera hacernos a todos reflexionar. La importancia de una constitución es enorme, porque es, digamos, es el momento en que se plasma una foto del consenso social de un momento determinado hacia adelante. Que la sociedad dice, bueno, de acuerdo, estamos de acuerdo, por lo menos en una gran mayoría, de que vamos a vivir de acuerdo a estas normas. Y debajo de esa constitución se edifican las normas inferiores, todas las leyes. Entonces, ya que una ley se tenga que aprobar en 3 semanas, a puertas cerradas, rodeado de policías, con la gente sangrando en las calles, con los docentes, los pueblos originarios, los mineros, los médicos, el pueblo de Jujuy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, Amnistía Internacional, todos diciendo que esto estaba mal. Yo digo que amerita que paremos la pelota, veamos qué está pasando y tratemos de buscar cierto consenso. No digo nosotros, yo digo en el gobernador Morales. Pero evidentemente no se ha buscado el consenso, no hay intenciones de buscar el consenso, porque lo que hay, y esto me parece que ya no es una cuestión subjetiva, sino que es objetiva, hay una necesidad de beneficiar a algo y a alguien. La mirada que hay sobre la cuestión extractivista, sobre el litio, uno recuerda las palabras de la generala Richardson, ¿no? La generala del Comando Sur de Estados Unidos, que dijo que el litio, así como otras tierras raras que proliferan en la región de Bolivia, Chile y Argentina, son estratégicas para Estados Unidos. No solamente para Estados Unidos, también para China, digamos, todos lo que son los países desarrollados que trabajan con productos muy tecnológicos. Entonces ahí hay una disputa sobre esas cuestiones. Y paradójicamente, todas esas tierras raras, todo ese litio, toda esa cuestión extractivista, están debajo de donde hoy viven nuestros pueblos originarios. Donde hoy, no, desde donde vivían antes que lleguen los españoles estamos hablando. De estos pueblos originarios, que a muchos parecen descubrirlo hoy, pero vienen siendo masacrados desde la llegada de los españoles, y vienen resistiendo a los españoles, y después a sus
azucareros y después a la mega minería. Digamos, esto no es una novedad, esto viene sucediendo. Por eso el que plantea, era muy cómico escucharlo, por lo menos a mí. Por ahí la gente, hay gente que le gusta las explicaciones sencillas, y no es sencilla la explicación sobre lo que está sucediendo, como decir, bueno, este es el kirchnerismo. Una locura. Es un disparate, que no resiste el menor análisis. Salir a decir por tuit, aparte Morales, que tuiteó que le echaba la culpa a Cristina y a Alberto, al kirchnerismo. Así como... Exactamente, como si Cristina y Alberto fueran los que aprobaron una reforma constitucional de esta manera. Una locura. Hay una complicidad, por supuesto, de algunos actores del Partido Justicialista de Jujuy. Hubo otros que renunciaron cuando vieron toda esta situación. Por eso considero injusta que decir es el Partido Justicialista, sino que hay determinadas personas que se comportaron de esa manera. ¿Hay otros que renunciaron? Hay otros que han renunciado, así como han renunciado legisladores que eran del Frente de Izquierda, de distintos partidos, cuando vieron esa manera de operar. Cómo se bajó el tiempo de la reforma constitucional, que en un principio estaba previsto en 90 días, y buscaron un consenso que por mayoría, obviamente la tenía el radicalismo de Morales, lograron imponer que sean 3 semanas. Vamos, toda una serie de cosas que uno dice... Volaron sobres por ahí, volaron sobres, habrán volado privilegios. Sí. Una de las características también que tiene el gobernador Morales y Jujuy es el gran nepotismo que tiene en la provincia. Toda la familia Morales o apellidos que tienen relación con los Morales. Están en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, ¿no? Porque una de las primeras cosas que hizo Morales, además de meter presa a Milagro Sala, que digo, hay que recordar por qué puso a Milagro Sala presa. Milagro Sala no está presa por tirar huevos. Milagro Sala está presa precisamente porque podía ser un factor de resistencia al avance que hay sobre la cuestión de los pueblos originarios, del cercenamiento de los derechos de los trabajadores. Pero otra cosa que por ahí uno voy abordando durante la charla, un docente está ganando 35.000 pesos. Es una locura. Entonces, ¿cuál es el objetivo de prohibir, por ejemplo, los cortes de ruta o los cortes de calle? ¿Qué es decir? Bueno, está bien, vas a seguir ganando 35.000 pesos, pero no te vas a poder protestar, claro. O sea, ¿cuál es el problema? Como hablamos el otro día en la Plaza Alsina, que estuvo bárbara esa radio abierta. Hoy fue. No, ayer. No, fue hoy. No, fue ayer. Fue ayer. ¿Fue ayer? Fue ayer, te lo juro, porque yo a veces me pierdo también. Fue ayer. Una de las cosas que marcábamos es que el problema no es la protesta social. El problema es qué origina la protesta social. Claro. Porque no es que la gente está por gusto en la ruta. Sí, vos hablabas de la diferencia entre síntoma y enfermedad, ¿no? Exactamente, porque aprovechaba que en esa radio abierta había médicos. Bueno, uno tiene un paciente y el paciente tiene fiebre. Está bien, y le das un antifebril. Pero después tenés que fijarte qué es lo que origina esa fiebre. No podés medicarlo todo el tiempo con un antifebril, porque si tiene una bacteria, se va a morir ese paciente. Y le estás tratando únicamente el síntoma. La protesta social es el síntoma. El problema son los salarios bajos, la precarización laboral, el maltrato a los pueblos originarios. Estos pueblos originarios que no tienen tierras propias, son tierras fiscales. Claro. Hay que remontarse a muchísimos años atrás, cuando estos pueblos venían pidiendo la titularidad de esas tierras, las escrituras, que en ese momento se expropiaron esas tierras y se expropió el gobierno nacional y se las dio a la provincia de Jujuy, por lo cual todas esas tierras donde hoy residen gran parte de esos pueblos originarios son tierras fiscales, de las cuales en la reforma constitucional Morales se reserva la facultad muy amplia de decidir el uso que le va a dar esas tierras por el contenido volvemos a hablar del litio, del extractivismo, de las tierras raras y de las demás cuestiones que están en esas tierras. Así que es muy preocupante el clima que se está viviendo. Debo recordar, también lo hacía, no me parece menor, el hecho, estos pueblos originarios que históricamente han sido los que formaron parte del ejército de liberación, del ejército libertador, del ejército de los Andes, ¿no es cierto? Mapuches, pehuenches formaron parte, 2.000 mapuches y 2.000 pehuenches formaron parte del ejército de los Andes junto al general San Martín, al que el general San Martín, a los pueblos originarios consideraba sus paisanos. Claro. Sus paisanos. Miren la diferencia. Para Patricia Bullrich los mapuches son enemigos, para el general San Martín eran paisanos. ¿Ah? Para Martín Miguel de Güemes, también los pueblos originarios eran pueblos amigos que formaban parte del ejército
que defendía la frontera norte ahí, cerquita donde está Jujuy, obviamente. Sí. Entonces, en vez de agradecer, en vez de integrar, en vez de ver cómo solucionamos que no es tan difícil entender que esa tierra es de esa gente, ¿no? Exactamente, porque además lo reconoce la Constitución Nacional. Claro, no estamos inventando nada nuevo. No. La Constitución Nacional dice que los pueblos originarios son preexistentes a la nación y que se les deben reconocer los derechos, entre esos los derechos a la tierra. Bueno, la verdad es preocupante. Es preocupante también porque esto tiene relación con la etapa electoral que estamos viviendo. Parece que juegan a ver quién es más duro, y el que es más duro logra posicionarse. Bueno, lo logró Morales, tiene las manos manchadas de sangre. Ya cerraron la Reta también tiene las manos manchadas de sangre. La Reta Morales es la fórmula. Han logrado la Reta Morales. ¿Cómo hizo Morales para ser vicepresidente? Y bueno, reventó a palos a los pueblos originarios, reventó a palos a los docentes, reventó a palos a los médicos, y reventó a palos a niños autistas, porque también... Terrible. A los bomberos voluntarios. Una locura. Yo fui bombero voluntario acá en Sarandí, en el partido de Avellaneda, durante 7 años, y la verdad que con mucho dolor pude ver al cuerpo de bomberos voluntarios de Purmamarca, cómo denunciaban que ellos se negaban a no asistir a las personas, aparentemente la instrucción del gobierno de Jujuy, que no salgan de los cuarteles, y los bomberos voluntarios, que además son vecinos de Purmamarca, se negaron y salieron a la ruta a salvar a los heridos, a asistir a los heridos, a trasladarlos, mientras eran repelidos con gases por la policía de Morales. Que aparte los tiran a la cabeza. Que le tiran a la cabeza, que tiran con gomeras, con gases, con lo que tienen a mano, Que todavía hay 2 personas que están luchando por su vida actualmente. Uno de ellos perdió un ojo, y después hay 2 personas que están, una persona que perdió un ojo y 2 personas que aún están luchando por su vida, una de ellas con un traumatismo de cráneo por un gas lacrimógeno arrojado a la cabeza. Que lo que estábamos viendo ese 5N, lo vimos en vivo, fue terrible. Yo decía hoy al principio del programa, imágenes que te llevaban al 2001, a lo peor del 2001, ¿no? Exacto. Eran imágenes como muy, muy parecidas. Exacto, pero son situaciones que digamos que aquel que encara una represión como esta, que no es casualidad porque ya está en la mentalidad de Morales, ya está en la mentalidad de Bullrich, ¿no? De que la represión es no, aparte decía yo al principio, salieron en televisión a decir, esto es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer. O sea, sí, sin vergüenza, digamos. Es una cosa de loco, porque si ellos van a resolver la tensión de intereses, porque acá hay una tensión clara de intereses, hay intereses colectivos y hay intereses individuales y concentrados. Entonces, en esa tensión, los intereses concentrados, que son en Jujuy quienes tienen el poder del Estado y el poder de las armas, apalean y revientan a aquellos que defienden intereses colectivos, que son los intereses de los pueblos originarios, del pueblo más pobre de Jujuy. Entonces me parece que no es civilizado, digamos, disputar de esa manera los intereses. Me parece que debieran sentarse en una mesa con aquellos compañeros y compañeros que están defendiendo los intereses colectivos y ponernos de acuerdo. ¿Qué cambiaba en vez de 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 10 semanas, 1 año, 2 años? Si la Constitución esta vendría desde 1986, ¿cuál era el apuro? Bueno, entonces uno no deja de ver que acá hay otros intereses, tampoco hay una gran vocación de decir, ay, esta Constitución está vieja y tenemos que modificarla porque cuando quiso, yo recordaba también el otro día en la plaza, cuando Cristina amargó a querer reformar la Constitución, o lo dijo, salieron todos a decir, no, la Constitución no se toca, es sacrosanta, ¿cómo se van a animar a tocar la Constitución? O sea, la Constitución únicamente se reforma si es en el sentido de los intereses concentrados. Claro. Si es para darle más derechos al pueblo, ahí no se toca para nada, porque se pone en tensión el status quo, ¿no es cierto? Que es sí, perder privilegios duele un montón, ¿no? Les duele un montón. Duele tanto como para masacrar al pueblo, es una cosa de locos, increíble. Una cosa de locos. Entonces, en ciencia cierta, no sabemos qué dice la Constitución. Algunas cosas sabemos, digamos, uno hace un repaso de los medios, y en general los medios hacen hincapié en 2 artículos que fueron modificados a raíz de la presión social, pero uno cree que fueron modificando esos 2 como para decir cedimos algo, pero en realidad no sucedió nada. Lo central sigue en vigencia, que es la cuestión esta de las tierras, que ocupan las tierras fiscales, que ocupan los pueblos originarios, que no da ninguna respuesta, ¿no? Esta nueva Constitución. Y segundo, la cuestión de la protesta social y el límite que hay a la protesta social con esta cuestión de no poder cortar rutas, de no poder cortar calles, que inclusive la organización, las Naciones Unidas han dicho que es ilegal
que una constitución cercene de esa manera la libertad de expresión y la libertad de protesta, porque incluso el derecho a la circulación cede frente al derecho de la protesta. Es decir, es ilógico pretender que la gente que quiera protestar deba adecuar sus normas a derechos de menor envergadura, como puede ser el de circulación. En algún momento habían propuesto una locura como tiene sentido lo que decís. Pero tiene, claro. Digo, si uno lo piensa, tiene sentido. Claro. Digo, si el día de mañana vos para protestar vas a tener que ir a un protestódromo, como un momento proponían, armar en una cancha donde la gente... ¿Y quién te va a ver? ¿Cuál es el sentido de la protesta? Claro. La protesta es obtener visibilidad. No, y que aparte si no molestás, si no cortás el tránsito, ¿quién te escucha? Claro, digo, y es totalmente, y yo digo en esto, ¿no? Es totalmente desagradable cortar la calle. Sí. O sea, uno no es que va por gusto. Ojalá no tengamos que cortar ninguna calle. Sí. Ojalá que seamos escuchados. Pero, repito, eso no es el problema, ese es el síntoma del problema. El corte de calle, el corte obedece a factores que no se están resolviendo y que no está encontrando el gobierno la capacidad para sentarse y escuchar, para hablar, consensuar, es hacer política lisa y llanamente. Exactamente. ¿O no? Exactamente. Y lo otro es el derecho a las bestias. Claro. ¿No? El que tiene el garrote más grande es el que triunfa. Escúchame, y esto es, a ver, sé que va a ser tonta la pregunta, pero que se haya aprobado una constitución de la que casi nadie sabe el texto, ¿es legal? A ver, si en cuanto a las formas, aparentemente es legal en cuanto a las formas que han utilizado. Ahora, el sentido común dice que no. El sentido común dice que no puede ser aprobado de esa manera una el ley. Derecho a la información, no sé. Todos los derechos al ser escuchados, digo, porque los pueblos originarios debieron haber sido escuchados a la hora. Hay obligación del gobierno de escuchar a aquellos a los que le van a modificar los derechos, y escuchar y debatir y tomar, digamos, algunas de las cosas que el otro plantea, porque no es simplemente escuchar, decir, a ver, te escuché, ya está, y hago lo que yo quiero, ¿no? Eso tampoco. Porque decía Morales que una vez los había citado y que los había escuchado y que no importa, y ya los escuché, ya está, no, yo cumplí con eso. Porque no me suena legal, que no sé, cuánta gente está en el... ¿Cuánta gente votó esto? ¿Cuántos son? A ver, no recuerdo bien el número, pero creo que eran 29... Ponele, 30. 29 eran de Morales. Bien. Aproximadamente unos 50 y pico, 60. Son un montón igual, ¿no? Sí, para esta locura son un montón. Sí. Ahora, igualmente, que 50 personas voten y cambien toda una constitución, solo, sin la votación del pueblo, sin saber qué piensa el pueblo, sin tener en cuenta al pueblo, mínimo me parece ilegal. Pero te digo, mirá, te cito un ejemplo. Porque si eso es la democracia, repensémosla, ¿o no? Estamos en el horno. Si no tenemos ninguna herramienta para repeler este tipo de cosas, esta democracia es una democracia, como uno muchas veces dice, de baja intensidad. Algo está pasando. Chile, si nos ponemos a recordar, Chile está en un proceso de modificación de la Constitución, eligieron sus convencionales constituyentes, hicieron las reformas, pero el pueblo después dijo que no. O sea, hay un grado de debate, de charla, de participación social, inclusive de interpelación a los ciudadanos, que inclusive parece ser mucho más razonable que lo que hace Morales. Yo me acuerdo, no me acuerdo ni qué voté, ni cuándo fue, pero me acuerdo de más chica que había que votar por sí o por no de algo, por ejemplo, que no sé si era algo que se quería cambiar en la Constitución, sí, pero que se hizo como una votación donde vos decías sí o no a esto. Sí, mínimo. No. Claro. O sea, porque si no es lo que te digo, me resulta como que es una trampa la democracia. Y en ese sentido sí, y digo, por eso está bien exponer este tipo de situaciones, porque seguramente, digo, hay varios, no sé, yo ayer lo escuchaba a Zaffaroni, muy interesante, como jurista es un tipo muy formado, yo también me formé en la Universidad de Buenos Aires, y él decía, a ver, las formas no se han cuidado para nada. O sea, esta reforma constitucional no tiene ningún sentido de ser. Si bien se han cumplido algunos pasos que parecen ser como muy de rigor, muy formales, el sentido en que se ha hecho es muy perjudicial. No resiste el menor análisis y se entiende y se ve y se nota que van por los recursos estratégicos, por el litio, por las tierras raras, por es alevoso. Es muy alevoso. Entonces, digo, esto ahí tenemos un poco de responsabilidad todos. Es muy difícil este debate porque ellos cuentan con los medios de comunicación dominantes. Entonces, eso también les da impunidad para que puedan hacer lo que quieran. Fíjense ustedes que
todas las cámaras estaban puestas en Jujuy. Y sin embargo eso no detuvo a la policía en la represión. Eso da miedo. Y cuando se vaya la policía, y cuando se vayan los medios de comunicación, ¿qué va a suceder con esa gente? Se atrevieron a hacer todo eso al aire, en vivo. Exactamente. ¿Qué va a suceder con toda esa gente? Que no tiene con qué defenderse, que están en el medio de la montaña, en el medio de la sierra. Sí, también es una muestra de lo que viene sufriendo esa gente, ¿no? Porque si eso lo hicieron con los medios, esto no empezó ahora. No, esta represión y... Esto lleva muchísimo tiempo. Recuerdo también que estos pueblos originarios, que eran explotados en los ingenios azucareros, le pagaban miseria. Y con esa miseria que le pagaban, les obligaban a comprar sus víveres en los almacenes del mismo patrón del ingenio, que paradójicamente salía más caro que afuera. O sea, ellos producían, claro, y lo que ellos producían les salía más caro que si lo compraban. Bueno, yo afuera, me acordaba del ingenio Ledesma también esta semana, cuando vimos que la policía se metía a allanar, porque en realidad no sé si eso podemos llamarlo allanamiento, con camionetas 4x4 sin identificar, que además después se supo que eran de una empresa constructora. Exactamente. Otra vez utilizando a la patronal para reprimir al pueblo ilegalmente. Muy espantoso, muy doloroso volver a ver eso, ¿no? Exactamente. Cuando uno creía que nunca más estaba recontra redicho y encima televisado. Y es doloroso verlo, y aún es más doloroso y preocupante ver que gran parte de la oposición está de acuerdo. Celebra eso. A mí me preocupa muchísimo. Y encima te dicen, y esto es lo que vamos a hacer. Sí. Todos juntos. Me preocupa que no haya en ellos un grado de sensatez. Hay una necesidad de tirarse a la derecha tanto. Uno lo escucha a personajes siniestros como Pichetto, que es capaz de decir cualquier barbaridad. Bullrich, Larreta. Ya parece como que no hay límites. No hay límites. No hay ningún tipo de límites. Y la justicia tampoco le encuentra los límites. No. Porque hay otra cosa. ¿Y la justicia para quién juega? Hay otra cosa. Digo, porque Morales puede hacer eso porque tiene el control del aparato judicial de Jujuy, ¿no? Ese Supremo Tribunal de Jujuy, que durante su mandato agrandó en el número, y en ese número que agrandó en un voto en la legislatura de Jujuy, esos que votaron se pidieron una licencia y renunciaron, y después se metieron como miembros del Superior Tribunal. Está todo bien cocinado. Y por las dudas, redondito y como una garantía de reaseguro de todo, y esto digo es algo obvio porque hoy en día están iniciándole y están en pleno proceso de juicio político, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una clara inclinación en defender los intereses de los poderosos. Eso digo ya es innegable, ya es obvio, surge de la otra cosa nefasta, ¿no? Otra cosa nefasta. Que tampoco tenemos herramientas contra eso. Tampoco tenemos herramientas contra eso. Digamos, todas las herramientas que tenemos nosotros para poder revertir ese tipo de cuestiones, necesitamos mayorías. Y las mayorías se logran en las elecciones. Y las elecciones se nos complica muchísimo lograr esas mayorías porque ellos cuentan con los medios de comunicación e inclinan a la opinión pública hacia ciertos lugares. Entonces, por eso es interesante, aunque a veces uno se siente como David contra Goliat, pero las radios abiertas, este espacio, esta radio, las radios comunitarias, hay que hablar con la gente, hay que hacerla reflexionar, por lo menos de la mirada, no del autoritarismo. Yo no digo que tenga la verdad, pero por lo menos pensemos, charlemos, a ver qué opinas vos, a ver cómo lo veo yo. ¿Te parece que para ver si lo tenemos que cagar a palo por qué no nos sentamos, por qué no hablamos, por qué no le buscamos la manera? ¿Es una manera civilizada de agarrarnos a trompadas, reventarnos a palo para discutir los intereses? ¿O estamos en una etapa donde podemos sentarnos de manera adulta, entendernos? Bueno, me parece que ese es el desafío que se viene para adelante. Qué loco cuando uno, esto que decís que David contra Goliat, ¿no? Digo, porque viste, uno milita, le pone todo, y después te pasa esto y decís, ay, no hay una herramienta, nada. No, yo salí en el primer momento a decir que intervengan Jujuy, no sé, que Alberto se tome un avión y vaya para allá y haga algo, no sé qué. ¿Se puede hacer algo el presidente ante esto o no, ni tampoco? A ver, ¿qué hacemos? Si no pensemos la democracia acá, nosotros dos armemos otra. Algo está funcionando mal. Bueno, a ver, lo primero que hizo mal Alberto es no poner en vigencia la ley de comunicación audiovisual. El presidente Macri lo primero que hizo es derogar algún decreto.
para ponerla en vigencia. Así. Lo primero que hizo, digamos. Él hizo todo lo que tenía que hacer para imponer su idea. Alberto, eso era lo primero que tenía que haber hecho. O lo segundo, o lo tercero, o lo cuarto. Pero no. Llevamos el último año de mandato y de eso no se habla. Una tibieza. Y es esencial, digo, porque la palabra con la que llegan los medios de comunicación dominantes, tenemos que disputarla. Tuiteó, pero yo la verdad que para que me cuenten la realidad, yo no voto un presidente para que me cuente la realidad, voto para que haga algo. Yo me lo imagino a San Martín tuiteando. Claro, es una locura. A ver, vamos a ver si cruzamos el ejército, los Andes, ¿no? Pero son muy altos y entonces hace mucho frío y vamos a ver si cruzamos porque no tenemos mantas. Ahora, yo digo, no tendría que haber ido más gente para allá. Yo, por ejemplo, vi que fue la gente de izquierda, fue creo que del Caño, Miriam, se fueron para allá. Y estaban ahí. Sí. No tenía que haber ido todos los diputados, todos los senadores, o no se gana nada con eso. Porque no sé, pero es... no sé, presidente, la vice, todos ahí, Morales, ¿qué te pasa? Es complejo, yo digo, es complejo y más, digo, porque yo a ver... Alberto, parate con la gente, no sé. Que lo van a cambiar. Yo no creo que le sume demasiado. No estoy, digamos, pero, digo, algunas de las cosas centrales que debieran hacerse es, para empezar bien, digamos, porque si no... Bueno, bien, vamos, ¿qué deberían hacerse? Si no, vamos todos caminando para Jujuy, nos sacamos las ganas, llegamos allá, pero no cambia nada. No hacemos nada. No cambia nada porque Morales sigue siendo el gobernador, tiene a su cargo la policía, cagan a palo los diputados, las senadoras, nosotros que vamos. Sí. Digo, no hay una solución, nos sacamos las ganas. Yo digo, tenemos que empezar a ordenarnos. Primero lo que hay que hacer es, a mi criterio, esto es mi mirada, es volver a poner en vigencia la ley de comunicación audiovisual. Eso como punto uno. Fundamental. Una reforma del Poder Judicial. Que así como por decreto la sacaron. ¿Alberto no la podía volver a instalar? Sí, no lo quiso hacer. No lo quiso hacer. Pero también porque, digamos, el presidente... Me estoy llenando de bronca. El presidente tiene una mirada de que bueno, que no hay que enojarse, que no hay que afectar. Que ser reconciliador. Gobernar es eso, gobernar es afectar intereses. Olvidate. Digamos, es imposible que vos gobiernes sin afectar los intereses de alguien. Que te quiera todo el mundo, que seas presidente y te quiera todo el mundo. No te puede querer todo el mundo. Si te quiere todo el mundo, estás en un problema. A Cristina no la quiere todo el mundo porque ha tomado decisiones, equivocadas o ciertas, pero ha tomado decisiones. Sí. Y eso es importante, que un presidente tome decisiones. Y Alberto, yo no digo que no ha tomado ninguna decisión, porque sería injusto, algunas decisiones ha tomado, pero algunas otras no ha tomado y hubieran sido importantes que las haya tomado. Sí. Y esta es una, la reforma del Poder Judicial es otra, sí. Son algunas de las situaciones centrales que debiera haber tomado y no se hicieron. Pero bueno, me parece que de todo proceso histórico se aprende, esperemos que se aprenda, esperemos que no aprendamos con dolor después de estas elecciones, sí. ¿no? Porque lo que se juega es muchísimo. Si viene la derecha otra vez, nos van a pasar por arriba. Sí. Nos pasan por arriba, porque ellos también aprenden de sus errores. Sí, no, y aparte ya van por todo. Van por lo mismo, intensificado y en menor tiempo. Exactamente. Eso dijo Macri ahí cuando pudo tirar alguna, dijo, vamos con todo. No vienen a conciliar intereses. No. Vienen a ellos sí saben lo que hay que hacer. Concentrar. Ellos saben. Y ellos se ponen de acuerdo. Ellos se ponen de acuerdo. Cuando hay que hacer algo, se ponen de acuerdo. Rapidito. Porque los une. Sí. Los unen esos intereses. La avaricia une. Y a nosotros nos dividen. Sí. ¿No? Nosotros, digamos, el pueblo se divide y ellos nos dividen. Porque si nosotros nos ponemos a mirar que la clase dominante no son más, digamos, los intereses concentrados no son más. Vamos a poner un número de exagerado, ¿no? 100.000 personas, vamos a decir. Estoy exagerando, porque no son más de 1.000. Pero vamos a decir una exageración. 100.000 personas. Nosotros somos 46 millones. Sí. ¿Cómo puede ser que 100.000 personas nos ganen a 46 millones? Es una locura. Porque compran voluntad. Porque nos dividen. Sí. Nos dividen. Yo digo, el otro día veía un documental donde los leones, las leonas, para cazar a los búfalos, lo dividen. O sea, van buscando al más débil, lo separan de la manada hasta que lo agarran solito, fuiste, cartera. Mientras los bueyes están juntos, no los pueden ni tocar. Los dividen. Con nosotros es lo mismo. Nos dividen y nosotros muchas veces, egoístas, por la cuestión de los intereses personales, de los egoísmos, de yo, sí. Nos caes en la trampa. Caemos en la trampa. Entonces decís, no, yo con este no voy solito y solito vamos divididos. Y así estamos ahora. Vamos a las pasos. Si vamos con esta unidad, si no vamos. A veces
yo escucho a algunos partidos, o sea, la escucho por ejemplo a Miriam Bregman, que a veces tiene discursos re interesantes, ¿no? Pero yo digo, está bárbaro, pero abrevemos todos juntos para algún lado. Claro. Porque tu 3, 4, 5, 6% está Suma. bárbaro decir, estoy ahí, pero no, nos restás acá. Y por ahí es decisivo para que la derecha no avance. Bueno, pasó en las elecciones anteriores que se llamó votar en blanco, ¿no? Exactamente. Y hubiera sido muy importante. Sí. Nadie pide que 4 renuncien a años sus de mierda. convicciones, a sus Nos ahorraban a todos 4 años Pero, de por mierda, la favor. deuda con el FMI. Pero que digamos, ese es nuestro lastre. Cuando instalan esa frase, pero Macri, es para tabicarnos la crítica del pasado. Y que los medios de comunicación han trabajado sobre Sí, esa frase. olvidate. Pero nuestro gran problema es no lo mal que hizo Alberto, sino la deuda que tenemos con el fondo. Que sí, lo mal que hizo Alberto, para mí, fue en algún punto reconocerla, Claro. esa deuda, ¿no? Ahí, legitimarla en algún sí. punto. No todos los diputados lo hicieron, eso quiero dejar en claro, ni de izquierda ni del Partido Justicialista, pero esa deuda fue en algún punto legitimada. Y eso sí fue un error. Pero esa deuda que toma Macri, la toma para encadenarnos. Sí, totalmente. Y seguimos encadenados con esa deuda. A plena conciencia, aparte. A plena conciencia. Sí, sí. Bueno, y entonces, ¿qué hay que hacer? Me ibas a decir lo que hay que hacer con esto No. de Morales. ¿Qué se puede hacer? ¿Nada? No, con lo de Morales, yo digo, tenemos que seguir presionando desde los movimientos sociales, desde los partidos políticos, desde los medios de comunicación, para que esta ley, para que esta reforma constitucional sea suspendida y sea revisada. Se caiga. Yo no le pongo ninguna expectativa a la acción judicial que propuso el presidente frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ay, digamos. No te dan una. Claro, eso es como decirle. No te dan una. Es como se llama, crónica de una muerte anunciada. Sí, claro. No tiene otro resultado, digamos, ya sabemos lo que va a decir esta Corte. Si bien es un paso que hay que dar legalmente, bueno, podés poner toda tu expectativa ahí. Pero hay ¿Sabes que me da miedo a mí? Que los medios dejen de transmitir lo que pasa en Jujuy. Que nosotros tenemos una memoria de mierda. Sí. Y los porteños que estamos acá tan lejos no nos importa nada. Y el pueblo jujeño quede solo y se lo lleven por arriba. Es un tema. Lo que está ocurriendo en Jujuy, el grado de tensión social que hoy no Porque puede- aparte, ¿cuánta resistencia? ¿Cuánto podés poner el cuerpo? No. ¿Cuánto hacen 3 días que están a palo recibiendo? Comienza el frío, comienza el invierno, no es menor, hace mucho frío en el norte, muchísimo frío durante la noche. Los momentos de sostener los cortes de ruta Que son sean difíciles. 3 días en los noticieros y acá no ha pasado nada y esto siga Ellos, avasallando. la apuesta del gobierno de Morales es aguantar. Claro. Ellos necesitan aguantar. El desgaste lo vamos a hacer nosotros. Nosotros, digo, el pueblo jujeño, los hermanos jujeños. No es fácil la que tenemos. Creo que lo que debemos es resistir. Resistir y sostener. Y bueno, y también trabajar sobre el proceso eleccionario, ver cómo hacemos para revertir esta situación. Y también lograr la presión de los organismos internacionales. No creo que haya una receta mágica en esto. Es complejo. El panorama es complejo. ¿Y este Morales cuánto tiempo tiene de mandato ahí en Jujuy hasta próximas elecciones? Morales no, porque él no fue candidato a gobernador. Ah, ¿no? El candidato a gobernador fue otro, el que creo que fue su ministro de Economía o algo por el estilo. Este ahora va Él para termina las el mandato. nacionales. Él va como candidato a vicepresidente. Vicepresidente. Dios quiera que no gane porque va a usar esa técnica, digamos. Cuando el día de mañana los docentes salgan a reclamar por el salario, y bueno, ya sabemos lo que va a proponer hacer Morales. Caguémosla a palo. El día de mañana, no sé, los trabajadores del subte van a querer... Caguémosla a palo. Y ahora si ganan nos van a dar con de todo, porque tienen picana eléctrica, tienen de todo. Ah, ya sí, ahora están con todos los chiches. Están, claro, están Con a todos los full. chiches. Bueno, digo, y esto también debe interpelarnos a nosotros. La necesidad de la unidad nos tiene que unir el espanto. Nos tiene que Nos unir el tiene que espanto. unir el espanto. Por favor, llamo a la reflexión de todos. No se juega nada, no se juega algo menor. Particularmente, y esta es mi mirada, para mí Cristina. Yo, Cristina, ¿Cómo hacemos? no sé qué hacer, de qué manera. Le pido por favor, Cristina. Cristina, yo volvé. digo, y lo que voy a decir por ahí alguna persona se va a enojar conmigo. Pero la verdad que lo siento de esa manera y yo acostumbro a decir lo que siento siempre con respeto. En algún punto San Martín dijo, bueno, basta. Lo volvieron loco, Rivadavia lo perseguía, le decía que era un delincuente, un forajido, corrupto.
Ni siquiera le permitieron despedirse de su mujer en Buenos Aires, porque le decían que lo iban a casar y lo iban a meter preso. Llegó cuando ya había fallecido. Y dijo, bueno, de acá esto no va más, se están matando, yo me voy. Le devolvieron el pasaporte, se embarcó y se fue a Europa. Y se fue, no dio la pelea. Se fue porque eligió vivir y con todo el derecho que tenía, una vejez tranquila. Yo le pido a Cristina que no nos abandone. Le pido una más. Una más, si no pido jodemos más. Le pido una más. Y así, si nosotros le pedimos a Cristina una más, todos tenemos que comprometernos a militarla. Y sí. Porque va a ser muy difícil, pero tenemos que evocar en cada uno de nosotros y de nosotras esos tiempos, digamos, del gobierno hasta el 2015, de Cristina y de Néstor, donde se vivió mucho mejor. Mucho mejor. Nadie puede desmentir esto. Nadie en su buena fe puede decir que hasta el 2015 no vivíamos mejor. Y vamos a poder estar, si viene Cristina, si vuelve Cristina, ¿Vos crees vamos que es a poder posible? estar. Vos le tenés fe, vos pones un granito ahí, ponés una fichita. Yo pongo una ficha, yo por Cristina. Vos te haces los rulos. Y yo me hago los rulos, ¿no? Los tengo ya los tengo los rulos. Sí. Bueno, hagámonos los rulos todos, qué sé yo, vamos hasta el final, ¿no? Con fe. Ojalá. La fe es lo último que se pierde, dice. Sí. Bueno, Lea, yo te quiero agradecer un montón porque la verdad que trajiste un montón de luz a esta oscuridad, ¿no? Por ahí poder sentarnos a reflexionar, frenar un poco la pelota, y nada, invitar también a la gente a googlear, a pensar un poquito, no es tan complicado, porque aparte es tan alevoso lo que hacen, ¿no? Que a mí me da miedo que sean tan alevosos, porque quiere decir que ellos creen que hay gente que soporta esta alevosía macabra. Que compra todo eso. La verdad que esta semana fue triste, creo que para todas los que tenemos un poco de humanidad todavía en el cuerpo, porque no hay ni que ser peronista, ni radical, ni feminista, hay que ser humano. Hay que ser humano. ¿No? Hay que estar pensando que el otro es una persona que sufre, que el otro es un ser humano que sangra, que tiene derechos, que tiene familia, que tiene sentimientos, que tiene dolor. Digo, un gran humanista era San Martín. Para mí, yo soy un admirador de General San Martín, soy un admirador de Perón también, soy un recontra admirador de Eva, un admirador de Néstor, de Cristina. Y pensar cómo vemos las otredades también. Mira, ayer que estábamos ahí en la Plaza Alsina, estaban docentes, que eran compañeros docentes de sindicatos, de gremios, de asociaciones, haciendo un semaforazo donde no cortaban el tránsito, y las compañeras docentes estaban con los carteles en el semáforo. Lo voy a contar porque de verdad a mí me dolió. Pasó una señora con un carrito de bebé y otro nene que salía de un colegio privado con el uniforme cruzando la calle, y esta señora le dice a su hijo, son vagas. Y yo la verdad que no pude con mi genio y le grité, son docentes. Digo, pensemos también en lo que le decimos a nuestros hijos, ¿no? La sociedad que le queremos dejar. El docente no es un vago. El docente le enseña a tu pibe, va a ser el que crea, el que pueda hacer que seamos mejores personas, pensar distinto, ser más críticos. Exacto. Cuando te vas a laburar es la que te cuida al pibe, la que le enseña, la que lo abraza, que le seca las lágrimas cuando lloran, los docentes, amigos. Es como, viste, médicos, docentes, y que nos caguemos en toda esa gente que si están ahí en la calle es por algo, ¿no? Pues se puede vivir con 35.000 pesos. Y no se puede vivir sin poder salir a decir lo que te pasa. Si no, volveríamos a una dictadura donde uno no puede ni siquiera reclamar cuando le pica, digamos. Te pica, aguantate, te duele, no llores. No, y ahí también tenemos un desafío. En la formación, en los contenidos educativos. No se enseña en la escuela qué pasó el 16 de junio del 55, digo, que pasó hace poquito, el bombardeo de la Plaza de Mayo. No se enseña en las escuelas. Ese fue el atentado terrorista más grande de la historia argentina. Y eso no se enseña. No se enseña el golpe del 16 de septiembre del 55. No se enseña qué pasó en el golpe del 30. Hay cosas que no se enseñan porque son cosas que están como prohibidas de ser enseñadas. Yo creo que ahí los docentes también tienen un desafío. Yo no soy docente, yo soy judicial, no me quiero meter en la idea de cada uno, pero sería interesante que en algún momento los docentes, como una manera de protesta, se salgan de los contenidos educativos y den una clase sobre aquellas cosas que le van a romper más las pelotas que le cortes una calle. Porque que vos le enseñes a los pibes qué fue verdaderamente lo que pasó
con una película, con una enseñanza. El 16 de junio del 55, por decir algo que sucedió prontamente, le va a suceder mucho más que le cortes una calle o que le hagas un paro. Porque el paro, inclusive, hasta está trabajado por la derecha para decirle, mirá que son estos unos vagos. Son unos vagos. Como si fuera más fácil estar en la calle que calentita en el aula, calentita dando en la clases. casa. Yo soy judicial desde hace 21 años. Cuando entré a trabajar no conocía a nadie. Entré haciendo un curso de un año. Soy de los que entró casi de casualidad. Muchos, también otros trabajadores y trabajadoras han entrado de esa manera. Y enseguida, a los 2 años, me puse a militar en el sindicato. Me invitaron porque a mí me gustaba escribir poesías. Y el dirigente sindical me dijo, escribí poesía, a ver cuál, déjamela. Y un día me vi que mi poesía estaba escrita en una de las gacetillas del sindicato y dije, lo que opino yo importa. Y ahí me acerqué, después fui secretario general del sindicato en Quilmes, ahora secretario general del sindicato de Avellaneda, y muchas veces cuando me iba a las protestas, porque no todos van a las protestas, muchos compañeros se quedan laburando, yo decía, pucha, ¿por qué no me puedo quedar laburando que estoy mucho más cómodo? Claro. Que estar o cortando la autopista, o yendo a protestar, o caminando infinidad de ¿para qué? Para que tener un salario mejor, para que mi hija tenga un mejor futuro. Digamos, es mucho más difícil. Yo, aquel que dice que es un vago, el que protesta, lo invito a protestar. Lo invito a protestar un ratito. Sí, venite media hora. Una semana y que después charlamos de vuelta a ver qué es más fácil. Si quedarme sentado mirando o yendo a protestar y poniéndole el cuerpo, que es lo que se le pone cuando uno va a protestar. Gracias, Leandro. ¿Algo más quedó pendiente que yo no haya preguntado y a vos te parezca interesante? Si hay algo que me gustaría decir estamos saliendo en duplex, sí. con Radio Judicial. Es una humilde radio que armamos los trabajadores y trabajadoras judiciales. Transmitimos a través de www.radiojudicial.com.ar. Tenemos un operador que es un trabajador judicial, también se llama Marcelo Mitrano, que en este momento está operando la radio. Estamos online las 24 horas. Sacamos algún programa que es el taller de radio que van los martes, de 17 a 19 horas, todos los martes. Y después, tenemos una programación de música y distintas informaciones que son para los trabajadores y trabajadoras judiciales. Y está buenísimo esto. Gracias, a Marcelo que se comunicó para poder retransmitirnos, así que contentas de que nos escuchen por todos lados. Que nos puedan escuchar. Ya le dije que cuando quieran voy a la radio, me enganché. De verdad, muchas gracias, por estar. Te espera, ojalá que puedas seguir viniendo. Nosotros queremos mucho abogados en Sin Careta para preguntar otras cosas que tenemos. Ahora, lamentablemente, nos vemos con este tema, pero hay temas también un poco más interesantes por ahí para hablar. Buenísimo, podemos hablar mucho del distrito. Yo no tengo licencia gremial, yo trabajo y además soy representante sindical. Mi puesto de trabajo es en el Polo Judicial Avellaneda, ahí en Sarandí. Yo soy el jefe de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones. Estoy todos los días. Conozco también, obviamente por mi función sindical, sé dónde trabaja el compañero, sé cuál es la función de cada uno, así que puede servir para orientar a la gente en sus necesidades. Puede ser un espacio de que la gente pregunte cómo hacer tal cosa y nosotros lo podemos ir orientando. Esto lo puedes hacer acá, esto lo puedes hacer allá. La idea es acercar un poco la justicia para darle esa función de servir al pueblo. Cambiarle un poco la cara a la justicia, sacarle la venda. Sí, no toda la justicia es igual. No, una cosa yo digo, porque a veces es injusto. Cuando uno habla de la justicia, la justicia patriarcal, no son los trabajadores, no son los trabajadores y trabajadoras, porque les puedo asegurar que ni cobramos horas extras, ni tenemos salarios extraordinarios. Esos son los jueces nada más. No, tampoco los jueces. Es una élite muy chiquitita que son los que manejan los resortes del poder económico. En la justicia de la provincia hay jueces que laburan de sábado, domingo, a la noche, a la mañana, firmando sentencias con muy malas condiciones de trabajo, con salarios que no son tan buenos, con falta de personal, que resuelven divorcios, alimentos, diversas problemáticas. Y que la verdad que a veces uno cuando escucha la justicia me parece que uno tendría que empezar a dividir esta cuestión, porque metiendo a todos a la misma bolsa también se los abroquela. Sí, es otra trampa. Estratégicamente hasta ni conviene. Estamos llenos de trampas. Bueno, muchas gracias, Lea. Seguimos con más Sin Careta. Nos queda la agenda, nos queda recomendaciones de series y películas, historia de terror, si las hay. Ya no sé qué otra historia de terror podemos contar. Y después tenemos música en el piso, acá acústico con una banda. Si querés te puedes quedar. Bueno. Vamos, Sin Careta FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda.